buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 16 del mes de diciembre del año 2025. Un martes, señores, martes 16 de diciembre, que es una fecha de mucho júbilo, de alegría en toda la población dominicana. Sin embargo, este mes de diciembre se ve matizado, lleno de tristeza, por una noticia que, sin lugar a dudas, ha sido una de las de mayor trascendencia, porque el fraude de Senasa es, pudiéramos decir, el fraude más colosal que registra la historia de la República Dominicana. Este fraude tiene las opiniones divididas y sobre todo deja a la población en un estado de confusión bastante grande. Y yo me imagino que el presidente Luis Abinader debe estar bastante preocupado por lo que ha sucedido en el Senasa, por múltiples razones. En primer lugar, Santiago Jacín encabezó un movimiento que, sin lugar a dudas, pudiéramos considerarlo como el de mayor importancia en cuanto al apoyo al presidente Luis Abinader. ¿Y qué ha sucedido? Que este señor, pudiéramos decir, que el presidente de la República lo colocó en un lugar estratégico, sobre todo porque se trata de un médico bastante connotado, con una capacidad incuestionable. Y todo el mundo creyó que una persona que, dicho sea de paso, también tiene una o tenía antes de este caso, antes de este proceso, una posición económica holgada. Todo el que lo conoce, lo más lejos que podía tener es que este señor iba a estar siendo sindicado como uno de los corruptos más grandes de la historia de la República Dominicana, sobre todo porque uno no entiende la concupiscencia de los seres humanos. Tenía Santiago Jacín necesidad de sustraer recursos del Estado como se le está imputando. Si es una pregunta, la respuesta lógica que podría dar cualquier ciudadano que conocía a Santiago Jacín antes de ocupar esta posición sería no tenía la necesidad. Un médico con fama internacional, pero el ser humano es impredecible. Y las personas que tienen avaricia nunca logran satisfacer la cantidad de dinero que tiene, porque al avaricioso siempre le falta más de la mitad. Y a veces se crean unos capitales que ni siquiera las polillas lo podrán devorar. Y yo le digo esto, señores, que el presidente Luis Abinader debe de estar preocupado. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad donde la persona, muchos jóvenes de estos tiempos, no se detienen mucho a analizar las cosas. Y cuando le digo que no se detienen mucho a analizar las cosas, no me refiero a que no sean inteligentes. No me refiero a que sean torpes, no. Lo que sucede es que ahora se vive una vida muy rápida. Y básicamente lo que busca la persona es simplificarse la vida en la medida
que lo entienda posible. Y yo le digo esto porque el presidente Luis Abinader, que ha estado investido de las mejores intenciones, pudiera quedar muy mal parado con este caso. ¿Y por qué yo le digo que puede quedar mal parado con este caso? Porque he escuchado a las personas hablar en la calle y uno ve, escucha qué es lo que expresan. Entonces, digo que las opiniones están divididas, porque yo soy de aquello que se inscribe de un lado de lo que respaldan la actitud del presidente Luis Abinader, pero estoy consciente de que hay un grupo bastante amplio que está en la otra acera, que entienden que esta acción de Santiago Jacín le hace mucho daño al gobierno de Luis Abinader y al PRM, y yo opino lo contrario. ¿Por qué yo digo que opino lo contrario? Por lo que le dije en la parte introductoria, que uno de los movimientos que mayor aporte de voto le hizo al presidente Luis Abinader fue el movimiento Hola, dirigido por Santiago Jacín. Frente a esta situación, hay un escándalo de corrupción que ha sido considerado no solo por el Ministerio Público, sino también por la opinión pública como uno de los casos más graves de corrupción. ¿Y qué ha hecho el presidente? El presidente dijo que él mismo había ordenado que se haga una investigación de este caso. ¿Y qué ha pedido el presidente de la República? Que se aplique todo el peso de la ley a los culpables. Oigan bien, que se aplique todo el peso de la ley a los culpables. Eso indica que entre Santiago Jacín y el presidente Luis Abinader se ha marcado una distancia trazada por el presidente. Porque nosotros conocemos otros precedentes. Y de otros presidentes que cuando han sido cuestionados durante el ejercicio de sus funciones presidenciales, de que en su gobierno hay actos de corrupción, ¿qué es lo que han hecho? Le han hecho a quienes los interrogan la siguiente pregunta: ¿y dónde están los actos de corrupción? Porque han sido miopes para ver la corrupción que se han cometido en su gobierno. Pero además, a mí me gustaría que alguien me señale cuáles ministros, cuáles funcionarios de otros gobiernos antes del de Luis Abinader habían sido sometidos a la acción de la justicia. Aquí hay políticos, incluyendo un senador, que no hay forma de que pierda unas elecciones. ¿Por qué? Porque se le atribuye la sustracción de tantos recursos del Estado que tiene para comprar las voluntades. Y es lamentable que en nuestra sociedad el único requisito que necesite una persona para ocupar un escaño sea el dinero. Por eso yo pienso que tenemos que cambiar de modelo y debemos de cambiar de actitud. Debemos de legislar para que el voto sea obligatorio
¿Y por qué yo entiendo que si el voto es obligatorio, se pudiera hasta cierto punto contener la compra de voluntades? Porque el nivel de atención sobrepasa el 40% de la población. Porque la gente se siente cansado de los partidos políticos. La gente se siente cansado de que los políticos lo engañen. Esta población votó no por Luis Abinader, sino en contra de la corrupción. Y sin embargo, en este gobierno se han detectado innumerables casos de corrupción. Y yo digo que estamos avanzando y que valió la pena votar por el presidente Luis Abinader, porque dentro de su gobierno se está marcando un antes y un después. Cuando se estaba conociendo la medida de coerción de esos imputados, en el caso Senasa, había una gran población protestando en las afueras del Palacio de Justicia, pidiéndole a los jueces sanciones para esa gente. Eso es un avance bastante notorio. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Que a esta persona se le aplique todo el peso de la ley dentro de la normativa. No que se incurra en exceso, que se incluyen violaciones, no. Que conforme a la ley se le aplique todo el peso. Y que todos los actos de corrupción que puedan ser conocidos en este gobierno, el día que haya que pasarle factura a los ministros de este gobierno y al propio presidente, que la justicia lo juzgue de acuerdo a la verdad. Y cuando ya nosotros alcancemos el nivel que queremos, que ha sido el presidente Luis Abinader, el que ha dado el primer el primer paso con los sometimientos y la no impunidad de su ministro, de los funcionarios que tiene, porque todos estamos conscientes de que el presidente de la República ha marcado distancia y ha dicho, aquí el que la hace la paga, aquí no hay oveja sagrada. Cuando todos los dominicanos y todos los presidentes piensen así y se haga justicia, entonces nosotros alcanzaremos el nivel de desarrollo y el nivel de decencia esperado. Yo vi unas declaraciones que dio recientemente el expresidente de la República, Danilo Medina, y decía que no se lleven de los discursos de la persona que habla de honestidad, que lo que hay que ver es en los hechos, que él no cree en personas que pregonen su honestidad, que él cree en los hechos. Entonces yo le digo al presidente Danilo Medina, yo creo en la honestidad del presidente Luis Abinader. Porque cuando usted fue presidente dijo que cualquier funcionario, cualquier ministro que fuera señalado que simplemente por el rumor público usted iba a actuar y usted iba a tomar carta. Eso solo se quedó en palabras. Nosotros no vimos ningún accionar de su parte para sancionar los funcionarios corruptos de su gobierno. Yo diría, señor Medina, que yo sentí la vergüenza ajena cuando lo vi usted con esa sonrisa en los labios, cuando los tribunales están preñados de expediente en contra de su círculo más cercano, incluyendo sus hermanos y su cuñado.
Porque a veces aquí algunos políticos piensan que la población no tiene memoria y que no tiene capacidad de discernimiento. Cuando se habla de corrupción, usted debe poner a otro a hablar, usted debe estar escondido, porque la verdad es que lo que ocurrió en su gobierno es una cuestión bochornosa. Y ahora yo le digo lo siguiente, para que ustedes vean lo difícil que resulta a cualquier persona buscar una persona honesta para entregarle la dirección de una cartera o de un ministerio. Yo me acuerdo con Santiago Jacín a Diógenes el Cínico. Diógenes, a plena luz del día, andaba con una vela y siendo él una persona tan inteligente, fue cuestionado y le decían: Diógenes, ¿hoy cómo es que a plena luz del día tú andas con una vela encendida? Y él decía: ando buscando un hombre serio. Por eso en uno de sus discursos, el presidente, el doctor Joaquín Balaguer, el político, pudiéramos decir, más diestro que ha tenido nuestro país, dijo que los hombres serios hay que buscarlos con la linterna de Diógenes. Eso es adecuando el lenguaje a los tiempos, porque cuando Diógenes dijo la frase no existía la linterna. Por eso el doctor Joaquín Balaguer decía eso. Y uno se pone a pensar, y el que tiene fe en Dios y lee el libro más grande o el más leído de la historia, que es la Biblia, se da cuenta de algo, que no importa quién gobierne, la corrupción siempre estará. Ahora, lo que no debe de existir es la impunidad, y es lo que nosotros hemos visto que se ha extirpado ahora de la sociedad dominicana. Es tan difícil la escogencia de la persona tan honesta que Jesús subió al monte del Calvario y duró 40 días conversando con Dios para que le permita escoger las personas que iban a acompañarlo en sus andanzas, y de los 12 discípulos, Judas lo traicionó. Ahí ustedes pueden ver lo difícil que es confiar en los seres humanos. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Sí. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, Fabián Ángeles es una persona que fue condenado a 30 años de prisión y se fugó de la cárcel de Moca. La verdad es que es una cuestión bastante difícil esa. Pero muchas veces uno puede ver cómo algunos reclusos son transportados y de parte de los custodias hay cierto descuido. Y la verdad es que eso debe ser traumático para cualquier custodia que se le escape un recluso de esa naturaleza, porque ustedes saben que lo que sucede en los cuerpos militares. Fácilmente ese custodia queda detenido, lo dejan detenido y mucha investigación. Ojalá que Fabián Ángeles puedan apresarlo nuevamente. Y nosotros, señores, hablando de prisiones, ustedes han escuchado las últimas informaciones de que ya La Victoria no va a recibir más reclusos. Incluso fueron trasladados unos 300 reclusos en el día de ayer y la Dirección de Prisiones ha determinado la prohibición de ingreso de reclusos a esa cárcel. Se le ha notificado a los tribunales para que cuando impongan sus medidas consistentes en prisión preventiva, no utilicen el escenario de La Victoria como uno de los destinos. De igual manera también, aquellos que solicitan traslados de prisión deberán de abstenerse de llevarlo a la cárcel de La Victoria, una cárcel que fue construida en el año 1952 con capacidad para unos 2.000 reclusos y en el día de hoy, señores, tenía unos 9.000 reclusos. Ustedes saben lo que significa 9.000 reclusos en una cárcel que estaba habilitada para unos 2.000 reclusos. Ese pandemonio que se formaba en esa cárcel de La Victoria, eso era algo que generaba pingües dividendos a un grupo de personas que se dedicaban a hacer negocio con los reclusos. Usted encontrar un espacio en un lugar tan restringido, eso en términos económicos tiene su valor. Usted encontrar una cama en un lugar habilitado para 2.000 cuando hay 7.000, todo eso se cobraba. Las alimentaciones, incluso hasta la orden de libertad. A usted le daban la libertad en la cárcel de La Victoria y para usted salir era un lío. ¿Qué pasó? Que la que está para recibir la orden, que la que está para hacer llegar la orden, no estaba. Y ya la orden en la mano ahí. Y cuando usted le reclamaba a ese que tenía la orden, cuando iba a ir, la muchacha que la recibía estaba de almuerzo o se enfermó y había una interina. Hasta que usted no sangraba,
hasta que usted no se manifestaba, entonces esa orden no llegaba a su destino. La venta de droga narcótica estaba a la luz del día, más que en la calle. Ahí operaban call center, había colmado, se vendía alcohol, se hacía de todo lo malo que podía ser, que podía haber, se hacía en esa cárcel de la Victoria. Eso generaba millones de pesos. Ahora, en la cárcel de Las Parras, que está habilitada para unas 8,000 personas, bueno, pues no hay todos esos tipos de privilegios. ¿Por qué? Bueno, porque la persona que va a esa cárcel no tiene que pagarle a alguien para poder dormir en una cama porque hay los espacios que están habilitados. Pero también hay una ventaja. Y es que cuando una persona va a ser procesado en la Victoria, ¿qué sucedía? Que los policías decían, yo me cansé de llamarse preso y no apareció el preso. Si no había dinero, había que lubricar, había que darle para los refrescos, para que el preso pudiera aparecer. Y después que se daba el dinero, entonces había problema para trasladarlo, porque la guagua que lo iba a trasladar no tenía gasolina. Había que hacer la coleta, echarle la gasolina a la guagua. Todos esos inconvenientes, señores. ¿Qué sucede? Que ahora en la cárcel de Las Parras no hay motivo alguno para decir que el recluso no aparece porque está ahí. No hay que decir que hay que echar gasolina porque ahí va a haber instalado un tribunal. Entonces, no va a haber toda esa movilidad, toda esa logística que encierra el sistema penitenciario. Porque miren, ahí en el Palacio de Justicia hay lo que se llama la carcelita. Entonces hay una persona que hay que transportarlo desde que si yo qué lugar para ahí y las medidas de coerción terminan tarde de la noche y cómo usted manda todo esos vehículos con todos esos reclusos a que si yo qué hora de la noche. No. Entonces los reclusos tenían que quedarse ahí. Y para quedarse ahí, entonces también había que pagarle dinero, no solo a los militares, que abiertamente no decían tú tienes que darme tanto, pero usted sabe cómo es que se maneja. Mira que el comandante Jodón, si tú quieres que te deje aquí, búscale tanto. Él no pide, él no broma con eso. El comandante no sabe de eso, pero el dinero tenía que salir de cualquier lugar. Ya eso, señores, con esta nueva cárcel, aunque los habilidosos, los mañosos, los ladrones, siempre tratan de buscar la forma de obtener ciertos beneficios, pero con este sistema nuevo va a tardar cierto tiempo y la verdad es que los reclusos van a tener ciertos niveles de dignidad. Y yo le voy a decir algo, miren, uno oye decir que la situación económica en el país está mala. Señores, yo puedo decir que lo que está mala es la gente. Porque hay muchas personas que no quieren trabajar. Usted vive en cualquier sector de clase media y usted quiere buscar una persona, por ejemplo, para que le deshierve un patio. No, eso no aparece. Usted quiere buscar a alguien para que le haga un trabajo
de hacer una zanja en la calle, no aparece. Usted quiere buscar quien le pegue bloque, le haga una acera, que le ligue concreto, no aparece. Y nosotros, que en muchas ocasiones usted oye a la gente protestando y dice que aquí hay demasiados nacionales haitianos indocumentados, es que en la mentalidad nuestra no hemos acostumbrado a depender de ellos. ¿Por qué yo le digo esto? Ustedes necesitan, mire, por allá había una reparación de las calles. Cuando entró el camión a hacer la limpieza, rompió toda la tubería del agua. Entonces ellos, lógicamente, antes de pavimentar, ellos ponen la matriz del agua. Ellos la pegan. El mismo Ministerio de Obras Públicas, el ayuntamiento, pone su agua. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Llevan el agua en la matriz, en un tubo largo, hasta el final y le ponen un tapón. Ya después que ellos lo ponen ahí, cada quien tiene que agenciarse su toma de agua. Si ellos la rompen, algunos de ellos ponen la cometida, pero ¿cuándo? Usted no sabe cuándo, pero cada quien decide hacer su diligencia personal, porque no es un líquido que tiene una frecuencia constante y los días que llega usted quiere aprovecharlo. Bueno, pues sucedió por allí, déjenme decirle que hubo un señor de nacionalidad haitiana que se ganó un dineral haciendo la zanja para meter el tubo del agua. Pues ningún dominicano quería coger un pico y una pala, aunque fuera cercano, para meterla. Había uno que tenía habilidades de plomería y dijo, mire vecino, yo le puedo hacer la conexión y de hecho no le voy a cobrar, pero usted tiene que buscarse un haitiano que le pique. Y el haitiano, por hacer una zanjita de ahí a ahí, que le costaba quizá 1 hora o 2 horas, o menos, 1 hora, media hora, decía, yo te pico eso por 2,000. Y había que darle lo que él pidiera. Porque usted realmente no encuentra en la disponibilidad de mucha gente que quiera hacer trabajo. Entonces usted dice, bueno, la situación está difícil, claro, pero también hay muchas personas que no quieren trabajar. Miren, señores, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do.
Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el CONASTRA, la Confederación Nacional de Transporte, va a hacer prueba antidoping a los choferes. Qué bueno. Y eso debieran de hacerlo todas las centrales sindicales, sobre todo aquellos que se dedican al transporte. Pues yo me atrevo a asegurarle lo siguiente. Y es, hay una ruta de guagua, una guaguita pequeña que hay allá en Santo Domingo Este, que yo creo que si le hacen el doping a esos choferes que manejan esa guaguita ahí, yo no creo que ni siquiera el 3% de esa gente esté limpio con el nivel de temeridad que ellos manejan en la calle. Seguro que no pueden andar de una manera normal si no están bajo los efectos de las drogas. Por otra parte, señores, a mí me gustaría que cuando se dé esa prueba antidoping se publiquen los resultados. Ustedes saben que una vez, cuando trasladaron el hipódromo Perla Antillana hacia Santo Domingo Este para el hipódromo Quinto Centenario, había que hacerle la prueba a los jinetes y al personal que iba a trabajar allá. Y resultó que muchos de esos jinetes aparecieron en las pruebas que supuestamente tenían 2 y 3 meses de embarazo, porque llevaban los orines de la esposa de ellos y salían ahí, de que salieron muchos y hubo que mandarle a hacer los análisis de nuevo porque estaban embarazadas. Yo me imagino con esos choferes de CONASTRA que pudiera estar sucediendo más o menos algunas cosas similares. Bueno, por otra parte, señores, ya dentro de los picaditos, el presidente de la República ha suspendido la reunión que todos los lunes hace con la prensa, lo que son la semanal. Vamos a esperar a ver de manera oficial cuáles serán las razones de la suspensión de la semanal. Algunas personas se lo atribuyen quizás a este escándalo que ha ocurrido con el caso de Senasa, que quizás el presidente de la República no se quiera exponer más. Miren, señores, por ahí anda un virus gripal que es bastante fuerte. La verdad es que quienes han padecido ese virus dicen que es muy difícil de controlar y que la gente la deja en muy malas condiciones. Y en la mayoría de las farmacias, esos antivirales y esos medicamentos para la respiración han tenido mucha repercusión, han tenido mucha escasez. Esa es la verdad. Bueno, señores, miren, vamos a hablar de béisbol, porque la Confederación del Caribe ha dicho que Dominicana, Puerto Rico y México no participarán en la Serie del Caribe que se va a celebrar en Venezuela. La verdad es que un evento de esta naturaleza sin estos 3 países, que dicho sea de paso, son de los que más corona tienen en la historia de la serie, es algo bastante lamentable. Todos nosotros sabemos la situación que se está viviendo allá en Venezuela. Y la verdad es que no entiendo por qué la Confederación del Caribe permitió que esa sede de la Serie del Caribe se mantuviera en Venezuela, sobre todo por los problemas de inestabilidad que hay en ese país y por los problemas que están afrontando luego de las elecciones. Y uno sabe el problema que hay en los Estados Unidos y Venezuela, porque están acusando a Nicolás Maduro de tener un narcoestado, y dicho sea de paso, le han bombardeado muchas de las lanchas de sus costas. Incluso en la República Dominicana se le ha estado dando un apoyo tanto en el aeropuerto
José Francisco Peña Gómez como el de la Fuerza Armada para que ellos puedan tener ciertos aviones de abastecimiento. Allá en Puerto Rico también las costas del océano de Puerto Rico están siendo habilitadas, aunque ese es un territorio que aunque es un estado libre, ese es un territorio de los Estados Unidos y lógicamente tienen un compromiso mucho mayor con la colaboración en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Miren, en el día de ayer hubo béisbol de invierno. Solo hubo un partido entre el conjunto de los Tigres del Licey y el conjunto de los Toros que le ganaron al conjunto de los Tigres del Licey 2 carreras por 1. Señor director, ¿podemos habilitar la pantalla? Bueno, señores, miren, ese es un partido que se celebró en el día de ayer y la verdad es que el panorama está bastante complicado porque el conjunto de las Águilas Cibaeñas está en la primera posición, el conjunto de los Toros está apenas a ley de un partido para jugar para 500 y eso lógicamente pudiéramos decir que los mete ya de manera oficial dentro de la clasificación. Por otra parte, el conjunto de los Tigres del Licey, el conjunto de los Gigantes y las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido son equipos que están en una dura batalla donde de manera específica no podemos descartar a ninguno, aunque el Licey luce con una mayor propensión a pasar a las finales ya que se encuentra dentro de la clasificación, dentro de los 4 equipos para clasificar al día de hoy. Pero la verdad es que el escenario está bastante complicado porque van a haber una serie de juegos de doble jornada que pudieran estar definiendo ya de cara a las finales lo que va a ocurrir y quiénes van para ese round robin. Todos los equipos, con excepción de los Toros, de las Águilas Cibaeñas y el conjunto de los Toros, tienen que gestarse ese puesto. Nadie está seguro por el momento y la verdad es que en estos momentos uno puede notar lo siguiente y es que el calendario está bastante apretado. Nadie tiene que mirar la pantalla del otro, simplemente ganar, pero estos últimos días son cruciales para uno determinar cuáles son lo que van a pasar a esas finales. Vamos a hacer una breve pausa, una brevísima pausa y regresamos en breve, señor. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Me avisa. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, vamos a decirles rápidamente que en el día de hoy hay 3 triples juegos. Comienzan a las 4 de la tarde. El conjunto de los Toros estará visitando a los Gigantes, mientras que las Águilas Ibaeñas estarán visitando al conjunto de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey estarán visitando a las Estrellas Orientales. La posición de los equipos al día de hoy es la siguiente. El conjunto de las Águilas se mantiene en primer lugar, el conjunto de los Toros en el segundo, en el tercer lugar está el conjunto de los Tigres del Licey, empatado con el Escogido, mientras que las Estrellas Orientales están en la quinta posición y el conjunto de los Gigantes está en la última posición. ¿Qué es lo importante de este encuentro de hoy? Bueno, el que debe buscar la manera de ganar esta doble jornada es el conjunto de los Tigres del Licey, que va con las Estrellas Orientales, que está en la quinta posición. Por otra parte, el conjunto de los Toros, de los Gigantes, que se va a enfrentar a los Toros, que están en segundo lugar, uno pudiera decir, a juzgar por la posición de los equipos, que van más forzados, al igual que los Leones del Escogido. Entonces, cuando se está en esta situación, cada conjunto piensa en su salvación personal, porque no debe de depender de otro. Y si uno se pone a analizar la situación de los equipos que están en esa posición, el que mejor ubicación tiene es el del Licey. ¿Por qué? Bueno, porque el Escogido le toca jugar con el conjunto de las Águilas Ibaeñas, que es el equipo que está en primer lugar. Se entiende que es el que está jugando el mejor béisbol de la temporada. Los Toros vienen de ganarle 2 juegos al Licey y va a jugar con los Gigantes, que es el que está en la última posición. Entonces, el Licey, ¿a quiénes se va a enfrentar? A los verdes, a los que se visten, como tengo yo este traje hoy de verde, que está en la quinta posición. Y si el Licey está por encima de las Estrellas Orientales en el standing, es porque se entiende que ha estado jugando mejor béisbol. De producirse una victoria, 2 victorias combinadas por el conjunto de los Tigres del Licey, con 2 derrotas de los adversarios que tienen en los planos ulteriores, entonces eso indica, señores, que la situación pudiera el Licey ir pensando en jugar un poquito más holgado y haciendo ya cerebro de que posiblemente pueda pasar a las finales en este torneo, que está tan complicado que en pocas ocasiones uno ha podido ver que posiblemente hayan 2 equipos que jugando por debajo de 500 puedan estar metidos en la clasificación. Este es un torneo que está bastante complicado. Vamos a ver lo que puede suceder en el día de hoy. Y ya ustedes saben que en estos días el calendario lo están apretando mucho porque por ahí viene un descanso bastante grande y a los equipos le conviene quedar en buena posición. Ustedes saben que los jugadores durante esos eventos suelen
desencajarse un poco en ese tipo de fiestas, pero también hay algunos que se ayudan, porque por lo regular esos jugadores tienen algunas lesiones que le permiten por lo menos poder curarla y tenerla menos sensible. Miren, yo me pongo a ver la situación y estaba viendo ese line-off del conjunto de los Tigres del Licey que se encuentra en uno de los peores momentos ofensivos y me puse a calcular el promedio que al inicio del juego de ayer con los Toros tenía Sergio Hernández y Emilio Bonifacio. Uno tenía 98 y otro 110. Cuando usted suma eso, le da 208 de promedio, la sumatoria del promedio de dos jugadores. Así la situación está un poquito complicada. Hay veces, señores, que nosotros no manejamos con mucho romanticismo. La población, la fanaticada azul, tiene que agradecerle demasiado a Emilio Bonifacio. Es una gloria que le ha dado mucho al equipo. Pero muchas veces hay que olvidarse de eso. Con un equipo que está batallando por clasificar, yo soy de idea de que se le dé la oportunidad a cualquier novatito de eso, a que venga y haga el trabajo y lógicamente, por ejemplo, un jugador de la veteranía de Emilio Bonifacio que a pesar de la edad conserva muy buenas piernas, yo creo que para aquellos momentos apremiantes donde haya una entrada, vamos a decir, muy apretada, con un juego muy avanzado, usted coge a Emilio Bonifacio y usted lo pone a correr ahí y usted sabe que tiene el ingenio, tiene la chispa para generar, vamos a decir, la desesperación en cualquier lanzador, que en cualquier momento se puede ir y lo pone a pichar con un esquema distinto. Entonces ya usted lo utiliza para ese tipo de situación. Sergio Alcántara es un shortstop, un jugador de mano segura. Entonces usted dice, bueno, el equipo ya ha estado bateando, tiene, vamos a decir, está ganando en un octavo inning, en un noveno, y necesitamos manos seguras. Entonces traemos a Sergio Alcántara a jugar el shortstop, a pesar de que ha cometido muchas pifias también a la defensa, pero usted puede confiar en la veteranía de él para usted preservar un partido en una línea central. Pero cuando se trata de que usted está batallando para clasificar y usted tiene que tener dos bateadores, uno bateando por debajo de 100 y otro 110, es una situación bastante complicada. Hay que darle la oportunidad a los demás porque, vamos a decir, ¿cuál es la diferencia que usted puede tener de un bateador que en un momento dado esté bateando de 10-1? Generalmente usted no tiene esa gran esperanza. Entonces muchas veces vale la pena tomarse riesgo con alguno de esos jugadores que usted no sabe en cualquier momento si se puede convertir en un héroe anónimo, porque al no tener un nombre tan conocido le despierta la confianza a los lanzadores de servirle un mejor lanzamiento que a cualquiera de esos dos veteranos. Señores, el tiempo es apremiante por el día de hoy. Hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.